Muy buenos días, bienvenidos a todos los asistentes a esta nueva edición, la quinta ya, de este Foro Justicia ICAM, un espacio para el debate novedoso en este Colegio de Abogados de Madrid que tanto alcance tiene, no solo en el mundo jurídico y del derecho. Nuestro invitado de hoy es don Manuel Pizarro, todos le conocen, él es el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, quien será presentado precisamente por una mujer muy conocida por todos ustedes, doña Esperanza Aguirre, que es presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, momento que llegará después de estas palabras inaugurales por parte de don José María Alonso, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Buenos días. Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición del Foro de Justicia del Colegio de Abogados de Madrid. Quiero dar en primer lugar la bienvenida a las personas que me acompañan en la mesa, empezando por nuestro invitado de hoy, don Manuel Pizarro, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, a la excelentísima señora doña Esperanza Aguirre, que fue, entre otras muchas cosas, expresidenta de la Comunidad de Madrid, y doña Patricia Betancor, periodista y presentadora de televisión. Y también mi saludo y agradecimiento a las autoridades que hoy nos acompañan, a la excelentísima señora doña Paloma Gaterados, presidenta de la Comunidad de la Asamblea de Madrid, a doña Yolanda Ibarrola, consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, a don José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, a doña Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía, a don Juan Pablo González Herrero, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, a doña María Eugenia Gay, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a don Jesús Caballero Clean, fiscal superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, a doña María Jesús del Barco, juez decana de los Juzgados de Madrid, a don Juan Carlos Estevez, presidente del Consejo General de Procuradores, a doña Asunción Mosquera, secretaria general de la Audiencia Nacional, y a don José Ángel Martínez Sánchez, presidente del Consejo General del Notariado y del Colegio Notarial de Madrid, y a don Gabriel de Diego, decano del Colegio de Procuradores de Madrid. No quiero seguir extendiéndome en esta lista tan larga, porque puede llegar a ser tedioso, pero autoridades, representantes del mundo político, decanos de colegios de abogados de España, compañeros y amigos todos. Como sabéis, el Colegio de Abogados tiene una apuesta, y lo he dicho muchas veces, de ser una institución útil a la abogacía, a los 77.000 colegiados y colegiadas que lo integran, ser una institución viva, ser una institución eficaz. Y una de las obsesiones que la Junta de Gobierno tenemos es la de que la abogacía tiene que estar absolutamente abierta a la sociedad civil. Por supuesto, somos los defensores del derecho de defensa, y ya con eso debería parecer que es bastante, pero no es bastante. Lo digo muchas veces, probablemente a algunos digáis que pesado es este decano, pero es que este decano está empeñado en que la abogacía juegue el papel que tiene que jugar, el que la abogacía sea un referente para los demás sectores de la sociedad, porque tenemos mucho que decir y cosas muy importantes que decir, y nuestra voz tiene que ser oída y tiene que ser respetada en todos los sectores. Y este foro de justicia, cuyo patrocinio siempre agradezco a Tirán Leblanc, es un acto para nosotros extraordinariamente importante, porque supone el establecer esa interconexión entre la abogacía, los poderes públicos, tanto políticos como judiciales, como fiscalía,
y poder intercambiar opiniones, lo que pensamos unos, los que piensan otros. Hemos tenido aquí el honor de tener, en primer lugar, que lo inauguró a José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, pero por aquí ha pasado la alcaldesa de Madrid, ha pasado el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha pasado la candidata a el Ayuntamiento de Madrid por el Partido de Ciudadanos. Esto no es un foro político, pero evidentemente también hay que oír a los políticos lo que nos tienen que decir, especialmente en materia de justicia. Y hoy tenemos a Manuel Pizarro, a Manolo Pizarro para mí. Y la verdad es que me llena de emoción que esté aquí. Me llena de emoción que esté aquí porque es amigo mío. Yo me honro con su amistad. Es, yo creo, uno de los grandes referentes de la sociedad civil que tenemos en nuestro país. Y en nuestro país tenemos necesidad de referentes en la sociedad civil. Y Manuel Pizarro es sin duda uno de ellos. Yo no voy a hacer el panegírico de Manolo Pizarro porque lo hará con seguridad Esperanza Aguirre. Pero yo tengo que decir que Manolo Pizarro a mí me ha ayudado mucho en la vida y me llevó a un gran despacho como fue Baker McKenzie y fue de las personas que más me animaron a presentarme a decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Teníamos los despachos al lado y yo le contaba mis preocupaciones, le contaba mis ansiedades y siempre encontré en él un apoyo, una palabra de ánimo, un espíritu extraordinariamente positivo. Y en buena medida, pues hoy soy decano del Colegio de Abogados de Madrid, entre otras personas, gracias a Manolo Pizarro. Por tanto, Manolo, muchísimas gracias. Cuando me enteré que le habían hecho presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, me pareció algo sencillamente obvio, porque pocas personas atesoran la capacidad intelectual que tiene Manolo Pizarro. Pero es que además Manolo Pizarro es un jurista y es un abogado, es abogado del Estado, que bueno, que como todos sabemos, los abogados del Estado son los únicos que se llaman compañeros entre ellos. A mí cuando los abogados del Estado me hablaban de compañeros, sabía que no se referían a mí. Pero, en fin, como soy padre de abogado del Estado, pues, en fin, en este momento estoy muy contento de que así sea. Pero bueno, lo ha sido todo. Ha sido presidente de Endesa, ha pasado una OPA probablemente de las más complicadas que ha tenido este país. Yo lo recuerdo con la Constitución en la mano, esa Constitución tan importante para nosotros y que nos ha dado estos tiempos tan extraordinarios que ha vivido España y que mucha gente se empeña en denostar. Pues Manolo Pizarro se enfrentó a la OPA con la Constitución y salió exitoso. Todo lo que ha hecho en su vida lo ha hecho bien y yo creo que no cabe ninguna duda de que ensalzará a la Academia de Jurisprudencia y Legislación. Creo, Manolo, que tenemos que trabajar mucho entre la Academia y el Colegio para que seamos capaces de crear sinergias en beneficio del mundo jurídico y, en definitiva, en beneficio de la ciudadanía. Y por tanto estoy seguro que esa colaboración que tantas veces hemos tenido tú y yo se mantendrá ahora en nuestros respectivos cargos. Y no me extiendo más, les doy a todos las gracias por su asistencia, porque cada vez veo que esta sala se llena más, lo cual significa que esto es un verdadero éxito, que hemos acertado con la fórmula y que la abogacía está y estamos aquí en la sociedad civil con todos y cada uno de ustedes. Pues nada más, muchas gracias por su presencia. Gracias, decano, don José María Alonso.
Bien, pues es el momento de hacer la presentación precisamente de nuestro invitado, de don Manuel Pizarro, y para ello, aunque ya tenemos algunas pinceladas de su trayectoria, vamos a darle la palabra a doña Esperanza Aguirre para que nos hable acerca de su perfil y de su trayectoria. Por favor, gracias. Excelentísimo señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, don José María Alonso Puig, señora moderadora de este Foro Justicia, querido y admirado Manuel Pizarro, autoridades, imposible citarlas a todas, ya lo ha hecho el decano, señoras y señores abogados, queridos colegas y amigos. Venir al Colegio de Abogados de Madrid a presentar a Manuel Pizarro antes de su intervención en este Foro Justicia es para mí un honor y un motivo de varias satisfacciones. Primero, porque estar en este colegio remueve mi nostalgia por no haber ejercido la profesión de abogada, que aunque algunos no lo crean, ha sido una de las grandes vocaciones de mi vida. Nunca es tarde, le diré al decano. He sido colegiada de este colegio, pero nunca di el paso de ejercer esta profesión que me encantó desde mis años de estudiante en la Complutense. Allí descubrí el derecho y lo estudié con auténtica pasión. Siempre que puedo presumo de las 9 matrículas de honor que obtuve en la carrera, en la que tampoco me canso de decir que tuve unos excelentes profesores. Pero no es solo la nostalgia el motivo de mi alegría por estar hoy aquí. El otro motivo, y más importante, es el de presentar ante ustedes a Manuel Pizarro, a mi amigo Manolo Pizarro. Y tengo que empezar con un tópico muy manido. Manuel Pizarro no necesita presentación. No voy a decir lo de por qué es impresentable, no. Y es verdad, porque todo el mundo lo conoce, porque conoce su larga y espectacular carrera académica, profesional, política y humana. Y sin embargo, yo acepté la responsabilidad de presentarlo hoy con el objetivo de aprovechar esta ocasión para expresar públicamente y ante un auditorio cualificado de profesionales del derecho toda la admiración que siento por su trayectoria. Y también toda la amistad que nos une y todo el agradecimiento que le debo, porque siempre que lo he necesitado he tenido su ayuda, su consejo y su apoyo cercano y certero. Lo primero que yo digo siempre de Manolo es que es un producto magnífico de algo que desgraciadamente se está perdiendo en España: la meritocracia. Y un país tiene que tener los mecanismos adecuados para identificar a los mejores. Igual que en los deportes las competiciones acaban demostrando quiénes son esos mejores, los países tienen que aplicar los mecanismos necesarios para saber ¿quiénes son esos mejores en el campo académico y profesional? ¿Quiénes son los que más saben, los que tienen más sentido de la responsabilidad y los que son más de fiar? Y a la competición intelectual, académica y humana para descubrir a esas personas podemos llamarla meritocracia. Y en esa competición Manuel Pizarro ha sido siempre uno de los primeros clasificados. Y por eso, en una reunión de juristas como esta, no hace falta que les explique el valor y el mérito de su espectacular carrera académica, de su acceso a la abogacía del Estado y su condición de agente de cambio y bolsa. Pero es que, además de esa estupenda formación de base, Manuel Pizarro ha ido a lo largo de su vida aceptando y ejerciendo una serie de responsabilidades que cuando uno las conoce le dejan sencillamente apabullado. Ahí es nada, haber sido presidente de la Bolsa de Madrid durante un periodo en el que esa bolsa dio el salto de gigante hasta convertirse en la más importante del sur de Europa, o presidente de Bancaja, o presidente de Endesa. Y en todos esos altos cargos, Manuel Pizarro ha dado muestras de su altísima capacitación intelectual y jurídica, pero además, y muy importante, de un impecable sentido de la responsabilidad. Y para demostración de esto basta recordar la brillantez y la firmeza con la que defendió los intereses de Endesa y de sus accionistas ante las sopas y los acosos que sufrió cuando era su presidente. Aquella intervención suya en el Parlamento de Cataluña sigue siendo, en mi opinión, un modelo de capacidad dialéctica y de esmerada preparación.
Pero como todos ustedes saben, la trayectoria de Manuel Pizarro no se ha limitado a todos esos triunfos académicos y profesionales. Manuel Pizarro en su momento también tuvo el inmenso valor de dar el paso de entrar en política para defender unas ideas con las que creía y cree que podía servir a su país, a España. Desgraciadamente para España son muy pocos los profesionales acreditados y triunfadores que están dispuestos a dar el paso de entrar en política, y Pizarro ha sido uno de esos pocos. Y aquí no me resisto a criticar a los que critican las puertas giratorias. Dichosas puertas giratorias si consiguieran que a la política llegaran los mejores. Con la atmósfera que se ha creado alrededor de ese asunto, lo que estamos consiguiendo, por el contrario, es que a la política nunca lleguen personas como Manuel Pizarro y que la mayoría de nuestros políticos sean hoy aparachics de los partidos, que nunca han cobrado una nómina en la vida real o que nunca han tenido la responsabilidad y la angustia de tener que pagar esa nómina. Manolo Pizarro, cuando estaba en la cúspide de su prestigio profesional, tuvo la gallardía, el valor y el patriotismo, sí, el patriotismo, porque hay que llamar a las cosas por su nombre, de dar el paso y mojarse políticamente para defender sus ideas. Por cierto, unas ideas liberales que comparto plenamente, porque Pizarro es un liberal, así, sin prefijos ni sufijos, un liberal. Y en este país, donde digan lo que digan, somos muy pocos los que estamos convencidos de que el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado y de sus gerifaltes, pues tiene más mérito. Manolo se metió en política y se metió de lleno. Y señoras y señores, una buena demostración de los problemas y defectos de nuestra actual vida política la tenemos en cómo tuvo que dejarlo. Ya se sabe que los mediocres soportan mal la presencia de los mejores. Y cuando dejó la primera fila de la política, Manolo tuvo el detalle de aceptar mi propuesta para incorporarse a un consejo que creé en el Partido Popular de Madrid, donde siempre intervino con un conocimiento de los asuntos y una capacidad didáctica admirable. Porque esa es otra de las cualidades de Manuel Pizarro, la facilidad de explicar con claridad cualquier cuestión jurídica, económica o financiera, para explicarla con claridad y con sencillez, pero sin el menor rastro de pedantería. Yo siempre he desconfiado de esos sabios a los que luego no se les entiende nada. A Pizarro se le entiende todo, y ahora lo van a comprobar ustedes. Por cierto, que aún no les he dicho, pero lo ha dicho el decano, que también es académico de la Real de Jurisprudencia y Legislación y ahora presidente, y de la de Ciencias Económicas y Financieras. Y señoras y señores, no sé si he dejado suficientemente claro lo que admiro a Manuel Pizarro, pero espero que sí. Como también me gustaría que quedara claro mi agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, mi colegio, la oportunidad que me ha dado para participar en este acto. Y ahora vamos a escuchar todos a Manuel Pizarro, porque estamos todos seguros de que les va a interesar todo lo que diga. Muchísimas gracias. Querido decano, querida presidenta, queridos amigos, la verdad es que después de lo que se ha dicho, pues yo me metería debajo de la mesa porque solo puedo defraudar, pero intentaré decir algo. Gracias, querido decano, por la invitación. Ya has dicho que somos amigos. Cuando uno relee, ya estamos ya en época de relecturas más que de lecturas, pues a Cicerón, en De Senectute primero, pero en De Amiticia también. La amistad pues es uno de los valores importantes que quedan en la vida. Son los regalos que la vida te va dando, y como regalo tengo la amistad contigo y con Esperanza. Y no son tantas las personas que a lo largo de la vida pues mantienes el cariño, el aprecio, la admiración. En fin, unos desaparecen, pues otros se van por otro sitio, y personas como José María y como Esperanza a mí son referentes para mi vida. Gracias, por tanto, querido decano. Me encuentro en casa, en la casa de un letrado, pues es el Colegio de Abogados. Yo siempre recuerdo cuando preparaba mis oposiciones de abogados del Estado y me examinaba, íbamos al final a la sala tercera en el Supremo, y a la derecha estaba el Colegio de Abogados, que siempre era una especie de arcano, una especie de incrustación en el Supremo.
Yo creo que estaba bien allí también, es decir, que donde se imparte justicia pues tiene que estar junto al derecho el Colegio de Abogados, y me siento en casa con todos ustedes, ¿no? De Esperanza, pues lo ha dicho ella todo. En fin, nos hemos reencontrado muchas veces en la vida y he aprendido mucho de ella, y me ha impresionado su valentía. La gente en la vida no es valiente, la gente no rompe moldes, la gente no es consecuente con las ideas, y Esperanza es una persona consecuente con sus ideas, es una líder, sabe arrastrar a la gente, a ella que le gusta tanto lo inglés, pues to lead, el líder es el que va adelante, y ella va adelante, cortando el viento, llevándose las tortas, pero animando a los que vienen detrás, y sabe juntar equipos y hacer las cosas bien, y ha conseguido que la Comunidad de Madrid sea el gran hub del sur de Europa, atrayendo talento en vez de expulsarlo, y viendo que cuando se genera riqueza se puede repartir, que cuando se genera riqueza es la auténtica sostenibilidad del estado del bienestar, de la educación, de la sanidad. Y por tanto, pues querida Esperanza, gracias por tus cariñosas palabras de amiga sin lugar a dudas, pero también gracias por tu ejemplo y por tu liderazgo. Cuando me he planteado el problema de intervenir aquí, que no crean, es de las conferencias que más miedo me ha dado, porque al final pues estar entre los propios siempre es lo más complicado, ¿no? Pensaba que podía aportar o qué podía añadir a todo esto. Uno es un convencido del Estado de Derecho, y al final el Estado de Derecho conforma lo que es la sociedad democrática. Sin regla y sin norma esto sería la jungla. Y me he planteado hacer, en el tiempo que no quiero que sea demasiado que se me ha dado, hacer lo que pasa con los aviones cuando hay un accidente, que es abrir la caja negra y ver qué es lo que no ha funcionado bien para que se produjera el accidente, ¿no? Yo he querido abrir la caja negra de la crisis, de las tres crisis superpuestas que hemos vivido: la crisis financiera internacional, la crisis económica en España y la crisis que está viviendo Europa, y ver qué parte de culpa tenemos los letrados, tenemos la justicia, tenemos todo lo que conforma el sistema de garantías o de Estado de Derecho, y si no ha sido una parte importante, que yo creo que sí. Recordaba esta mañana cuando venía para aquí que en el año 1981, que era el centenario del cuerpo, para mí el cuerpo es el cuerpo de abogados del Estado, tuvimos el centenario, y vino mucha gente por allí, muchos abogados del Estado de todo el mundo, y pidió la palabra el abogado del Estado, el jefe de la asesoría jurídica, vamos, de los abogados del Estado de El Salvador, y dijo algo que a mí me impresionó. Dijo, bueno, que sepan todos ustedes, estamos en época de fiestas y de jolgorio, centenario pues era importante, que en mi país estamos en una guerra civil, y la culpa la tenemos los abogados, los letrados, y en especial pues también los abogados del Estado. Nos quedamos todos sobrecogidos, nos imaginamos abogados del Estado o abogados con metralleta o allí en la guerra. Y dijo, sí, porque cuando el Estado de Derecho no ampara todo lo que pasa en un país, todo aquello que no funciona, los derechos humanos, los derechos civiles, el Estado de Derecho, la gente sale fuera del Estado de Derecho para defender sus posiciones, y por tanto el Estado de Derecho tiene que amparar a todo el mundo, tiene que reciclar todas las quejas de la sociedad y tiene que dar solución a los problemas de la sociedad, porque los problemas que no se resuelven dentro al final tienden a intentar resolverse muchísimo peor fuera, y muchas veces no haciéndolo. Aquello se me quedó clavado, y hoy, pues repensando lo que querría decirles, pues voy a hacer, como digo, tres cortes en las tres crisis. Voy a dedicarme más a la crisis financiera internacional, porque está sin resolver, y eso es lo que me preocupa, y las cosas sin resolver pues al final se vuelven a pudrir. Y empiezo por el final. Al no haber puesto remedio a lo que dio lugar a la crisis financiera internacional, se puede repetir en cualquier momento. La crisis financiera internacional fue una crisis de país rico y una crisis financiera. Una crisis financiera que arranca del crack del 29, donde en el año 34 el regulador hace un diseño. Hablo del año 34 en Estados Unidos, el crack había sido en el 29, allí analizan bien las cosas y aparece la Glass-Steagall Act. Y la Glass-Steagall Act lo que dice es, vamos a separar para que no vuelva a producirse la banca de inversión y la banca comercial. La banca comercial es la que todos conocemos, gente que capta ahorro y que lo lleva a la inversión. El control de esa banca lo tiene la Reserva Federal, y tiene que mirar si funciona bien, qué hacen los gestores, tienen coeficientes, tiene todo tipo de cosas. Y por otro lado, las bolsas de la banca de inversión, que son gente que invierte en dinero propio, dinero ajeno, donde ahí ya no es la Reserva Federal la que tiene un problema, digamos, de jus cogens, de derecho público, sino que lo que dice es,
vamos a regular el mercado para que todo aquel que intervenga en el mercado pues lo haga como Dios manda, una actuación fair, una actuación con arreglo a derecho, y ahí se aplican los dos principios esenciales del derecho anglosajón que a mí me encantan: transparency y accountability. Transparencia, saber todo lo que está haciendo todo el mundo, y exigencia de responsabilidad para que todo aquel que haya algo que no responda a derecho pague por ello, sin más, y con los checks and balances, con los controles y contrapesos propios de la justicia. La justicia todos la vemos, yo lo digo siempre y lo repito una vez más en esta casa, como una señora con una túnica blanca, impoluta, tiene que ser ejemplar, con una balanza, que es lo que digo, pesar, medir, contar, balancear bien los checks and balances para que todo funcione adecuadamente bien, también con una espada para castigar al que lo hace bien, para el que lo hace mal, y con una venda en los ojos porque no puede ser parcial en nada de lo que pase. Pues bien, con estas condiciones, la Security Exchange, la Glass-Steagall crea la Security Exchange Commission, año 34, que es la que tiene que velar, como aquí la CNMV, porque los mercados funcionen como Dios manda, pero sin investigar lo que pasa dentro de los bancos y dentro de todo aquello, y eso va funcionando hasta que en el año 68 la señora Thatcher, el célebre Big Bang, dice: si usted me deja la banca comercial americana, que no puede realizar banca de inversión, es decir, no puede invertir el dinero de los impositores en la bolsa, y yo no soy sospechoso, he sido presidente de la bolsa, pues lo que se les dice es, mire usted, si usted viene, banca comercial americana, a hacer en Londres lo que no puede hacer en su país, el mercado inglés se va a convertir en el gran portaaviones de inversión para el Estados Unidos en Europa. Se desmantela el sistema de jobbers, de brokers que tenía el sistema inglés, y se produce el Big Bang. Los bancos comerciales se dedican con dinero de clientes a invertir en bolsa y, bueno, y a sacar mayor partido a su dinero. Como eso lo hace Inglaterra, pues los demás países europeos no se quedan atrás. Eso pasa en Alemania, pasa en Francia, pasa en Italia, pasa en España, y cuando todo eso pasa en el resto de Europa, pues la banca comercial americana va a su país y dice: usted, si me deja hacer en Estados Unidos lo que ya puedo hacer en el resto del mundo, mundo globalizado, contratación ya electrónica, pues yo operaré aquí. Y entonces, en ese momento, se abre el mercado, época de Clinton, y se quitan esos condicionamientos que Paul Volcker, el antecesor de Greenspan en la Reserva Federal, ya dice que no se tenía que haber hecho, y se hace así. En ese momento aparece lo que Greenspan llama pues la arborescencia de los mercados, todo ese tipo de cosas. Y hay una primera llamarada en el año 98, si no recuerdo mal, que aparece en casi una nota a pie de página en el libro que hace Borward, el de Borward y Beste, el del Watergate, donde aparece un hecho anecdótico, que es la quiebra del Long Term Capital Management. Es un fondo de cobertura, es un fondo de derivados, ya empezamos a entrar en faena. Bueno, en ese momento, pues ese fondo lleno de premios Nobel, lleno de gente importante, opera con derivados. Los contratos de derivados, pues fuera de mercado sobre todo, tendrían que venderse con receta médica, y allí pues produce un pequeño descalabro para lo que es Estados Unidos de 6.000 millones de dólares. En ese libro lo ponen, en la página 290 y tantos por ahí, Greenspan, en vez de decir vamos a ver qué ha pasado aquí, vamos a exigir responsabilidades y vamos a ver por qué el sistema de derivados ha fallado, lo que dice, no, aquí, como decimos literalmente, en fin, en España, a escote o a prorrata, cada uno de los bancos que tenían ahí intervención, que pongan los 6.000 millones y aquí no ha pasado nada. Es un error tremendo porque no se descubre lo que estaba pasando allí y qué operativa da lugar a estos temas. La segunda llamarada, que no tiene nada que ver con esto, pero que lo tienen, es la quiebra de Enron. Los gestores de Enron, aquello era una pipeline, era un gasoducto, se dan cuenta que el gasoducto pues no da para grandes fiestas, no da ni para aviones, ni para bonus, ni para grandes cosas, y dicen, vamos a ir ganando dinero con lo que no es el core business de la compañía, el objeto social de la compañía, que es sagrado. Y a la vista de todos, de accionistas y de todos, van cambiando el objeto social de la compañía, que es el alma de la sociedad anónima, y transforman aquello, me ahorro los detalles para ir rápido, en una bolsa de derivados sobre energía eléctrica y sobre gas, que el objeto social no tiene nada que ver con un gasoducto, que es una actividad real, y de repente la convierte en una financiera de cosas que no saben. Pasa también en Vivendi en Francia,
que como esto de las obras y de los aguas y tal no tiene glamour, pues compra Universal Studios y se dedican a hacer lo que no saben con dinero de lo que saben, y al final con dinero, con la quiebra o con la ruina de aquello que no saben hacer, se llevan por delante la compañía. En el caso de Enron, acaban todos en la cárcel, desaparece la principal auditora del mundo, Arthur Andersen, y aparece algo que es justo donde yo quería llegar con la crisis siguiente, que es la crisis financiera que hemos visto. Realizaban actividades fuera de balance. Aquello no se contabilizaba en el balance. Fuera de balance, en una anónima, no puede haber absolutamente nada, porque el balance es la garantía para el accionista de la compañía, para el proveedor de la compañía, si cotiza en bolsa para el que quiere comprar acciones o para el que quiere vender acciones, y fuera del balance no puede haber absolutamente nada. Esa es la génesis. Hablo de Enron y hablo del precedente del Long Term Capital Management, de la crisis que viene después. Y como allí pues no pasaba nada, esto era un accidente en el camino y el Long Term Capital Management pues había puesto dinero, nos adentramos en la subprime. La subprime ya pues es, digamos que la orgía financiera, donde el negocio de los bancos comerciales es un negocio aburrido, es un negocio, yo lo conozco porque he estado en las cajas, luego hablaremos de las cajas un minuto, pues es un negocio de perra gorda, como decíamos antes, los que somos ya más mayores, pues es un negocio donde tú tienes una gran red de oficinas, te dedicas a captar pasivo del público pagando un poco más que los demás para que vengan a tu banco, tienes que tener los mínimos costes de transformación y luego ese dinero lo prestas estando muy atento al riesgo que contraes a alguien con el mínimo interés que puedas, para que no se te vayan, con el máximo quiero decir que puedas, para que no se te vayan a otro, y bueno, y ese es el negocio bancario, y en medio del poco dinero que sacas en cada oficina, pues tienes, cuando vienen mal dadas, que provisionar, pagar los costes y pagar al accionista. Eso vuelve a no dar glamour, como los amigos de Enron, porque eso es lo que hemos dicho. Entonces la gente pues dice, pero si es mucho más fácil ir a la bolsa allí a ganar dinero a las puertas, vamos a dedicarnos a lo que no es el core business. Y cambian de objeto social de la compañía. Y los que son intermediadores en el mercado de dinero, captando pasivo y llevándolo al activo, que esa es la esencia del sistema financiero, captar ahorro y llevarlo a la inversión, se dedican a la compraventa de títulos en el mercado con el dinero de los clientes. Esto, cuando se produce la Glass-Steagall es muy fácil. Alguien podría decir, mire usted, el mercado comercial, la banca comercial es negociar con dinero y la banca de inversión es negociar con títulos. Y con eso estaba acabado. Hoy ese punto está desdibujado. Cuando una empresa emite bonos, pues el que compra el bono le está concediendo un préstamo al emisor y por tanto ya se empiezan a desdibujar los niveles. Y en ese desdibujamiento de matices, cuando un banco comercial cambia de objeto social y se dedica a comprar y vender títulos en el mercado, en ese momento estamos en el principio de la subprime. ¿Y la subprime qué hacen? Pues cuando un banco comercial tiene derecho a conceder una hipoteca a 10 años, tiene derecho a cobrar una renta durante 10 años de ese prestatario. Y dice, bueno, ¿yo para qué voy a estar esperando a cobrar el 1% o el 1,5% durante 10 años? Voy a revender, voy a novar ese contrato, 1205 del Código Civil, el derecho a percibir esa renta se lo vendo a una compañía de seguros y con el dinero que me den, pues me dan al tirón, por ejemplo, un 1% por tener derecho a cobrar esa renta, lo vuelvo a hacer la misma operación y eso se llega a producir hasta 40 veces, hasta 40 veces. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando vienen mal dadas, si esos 40 créditos que has dado con el mismo dinero no te los pagan 3 veces, has perdido 3 veces el capital inicial. Y en ese momento todo el sistema se viene abajo. Y eso es lo que pasó con la subprime. Pero con algo añadido que me preocupa mucho. Todo va en jerga inglesa y todo va en palabras como las divinas palabras de Valle Inclán que no conocemos. En derecho utilizamos mucho el latín. Yo lo utilizo mucho porque la gente siempre se asusta. Cuando alguien suelta un latín, pues la gente... Y aquí cuando la gente habla de las OTC, pues la gente se asusta, ¿no? Es que estamos vendiendo OTCs y tal, o subprime. ¿Qué son las OTC? Pues son operaciones over the counter. Over the counter es fuera de mercado, pero no eran fuera de mercado, eran fuera de contabilidad. El que estaba contratando con un banco comercial no sabía que ese banco tenía un riesgo brutal
donde se había vendido 40 veces el mismo dinero porque no estaba anotado en el balance del banco. Y los bancos centrales, no el español que lo prohibió, el español lo prohibió, el Banco de España, pero los bancos centrales toleraban aquella juerga donde se compraban y vendía subprime, donde se colocaba el dinero como segurísimo en compañías de seguros, donde el banco ya por cláusulas ya que había en el contrato se desvinculaba del crédito inicial. Y por tanto pasaba también alguna cosa, y es que cuando el dominus negoci no vigila el invento, cuando el dominus negoci le da lo mismo a quién le va a conceder el préstamo, porque le da lo mismo que se lo devuelvan, porque no se lo van a devolver a él, sino a aquel al que le ha vendido el préstamo, pues ya no tiene cuidado en la concesión de préstamos. Y esa es la maquinaria que se puso en marcha. Operaciones fuera de contabilidad, operaciones fuera de mercado, bancos que habían dejado su objeto social, se habían transformado en algo que es distinto, ya no eran colocadores de dinero ajeno, sino que eran compraventistas o compravendedores de títulos o de dinero que no es suyo. Y eso pues produjo todo el cataclismo que hemos visto. La solución del regulador, y lo digo por algo que diré dentro de un minuto, fue el célebre helicóptero de Bernanke que habrán oído. Es decir, que Bernanke, viendo el lío que había pasado, hace lo mismo que hizo Greenspan con el Long Term Capital Management, soltar dinero porque el dinero lo tapa todo. Pero claro, en el primer caso, año 98, fueron 6.000 millones de dólares, en este caso son cantidades ingentes. Es casi como en Chernóbil, cuando entra aquello en ignición, se empieza a echar cemento, a ver si se apaga, pues ahí se empieza a echar dinero. Era necesario poner dinero para que no se parara el mercado, porque si se para el mercado, el perjudicado no eran los banqueros que lo eran, sino que eran los impositores que perdían su dinero, y eso fue el origen de la subprime y el origen de la crisis financiera. Cuando eso pasa, se dice que no hay nada más tímido que un billete de $1, y es verdad, el señor que ha ganado, todos los que hemos ahorrado, pues lo que hacemos es cuidar nuestro ahorro. El ahorrador, decía Fuentes Quintana, que es alguien que piensa en el futuro. Si pensamos que el mundo se va a acabar mañana, pues no ahorraríamos. ¿Para qué vas a ahorrar? Te lo gastas y ya está. Y el ahorrador es alguien que se abstiene de consumo actual pensando en necesidad futura y, por tanto, con el ahorro ni una broma. Entonces, cuando el ahorrador ve el lío que ha pasado, se contiene, no financia desde Estados Unidos ni en el resto de mercados lo que pasa fuera del mercado americano, y se contagia y ahora hablaré de la crisis en España, a los países como España, que tienen un déficit de ahorro y que tienen que salir cada año al mercado a pedir entre 200.000 y 300.000 millones de dólares para poder financiar el déficit del año y el revolving, la recuperación o la devolución de los años anteriores. Consecuencia de todo esto, se ha abandonado lo que era la Glass-Steagall. No digo que fuera la Biblia, pero aquello se tenía que haber cuidado. No se ha regulado bien el mercado de la banca comercial y de la banca de inversión. Y lo que es más grave, he dicho que en el frontispicio de las normas americanas está Transparency y Accountability, transparencia y rendición de cuentas. Ya no digo que los que tenían fondos fuera de balance pues tengan que ir a la cárcel. Pero hombre, un banco no quiebra en un día, un banco está quebrado desde que uno va tomando créditos que no se van a poder pagar, y por tanto la quiebra no se produce en el momento que ya se produce, como en la vieja ley de suspensión de pagos del 22, el desbalance, la falta de liquidez. El problema es la quiebra subyacente, que es anterior. Ni uno solo de los banqueros de inversión. Yo quiero creer, no me lo tomen al pie de la letra porque lo he mirado y no lo he encontrado. Ni siquiera los de Lehman devolvieron el bonus. O sea, no digo que vayan a la cárcel, no hablo de derecho penal, hablo del 1902 del Código Civil. El que por acción o omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. Nadie ha reparado con su bonus el daño causado. Y eso es muy grave. Una sociedad donde es impune crear todo el problema que se ha creado es una sociedad que no puede funcionar. Una sociedad sin ejemplaridad jurídica, y la palabra ejemplaridad no me gusta en la justicia porque la justicia es ciega, es decir, lo que tiene que hacer es aplicar la norma, pero no me creo que en el derecho anglosajón no haya alguna norma, en fin, en algún caso de estos de Kramer contra Kramer o de todo lo que hemos visto por ahí, donde no se pague el daño que se ha causado. Y yo creo que aquí impera el principio tabernario de que el que rompe paga, y por tanto el que ha creado, el estropicio que ha creado en el mercado mundial y americano tenían que haber pagado.
ni se ha pagado, ni se han modificado las normas, ni se ha vuelto a la Glass-Steagall Act, ni se ha pasado nada. Simplemente ha pasado algo, a mi entender, muy grave, que con dinero del contribuyente americano, y luego veremos que del contribuyente español, y quiero ir rápido, se ha estado pagando la impericia de unos banqueros que se apartaron de su objeto social, de unos reguladores que nos regularon, y de una sociedad, y eso lo digo siempre, que no está vigilante. Cuando alguien habla de las crisis, dice, no, es que la culpa siempre el empedrado, pues el banquero central, el banquero no sé qué, y yo siempre pregunto, cuando hay alguna de estas, me ha pasado cuando era presidente de la bolsa, ¿y usted cuando iba a esa sociedad de valores que quebró, cuánto le daban? No, me daban el 8%. ¿Y cuánto le estaban las letras? No, las letras estaban al 4%. ¿Y usted no pudo sospechar que cuando le daban el 8, aquí es como el ciego del Lazarillo, que cuando uno comía de 2 en 2 y el otro no protestaba, no estaba comiendo de 3 en 3? Pues eso es las consecuencias de una crisis donde, como les digo, el derecho, la esencia del derecho, el respeto al objeto social, el respeto a la ley, el respeto a indemnizar el daño que se ha causado y la responsabilidad de todos los que han intervenido en eso, pues tengan que responder. Yo en este caso, y con esto cierro, hay una eximente incompleta que creo que han quitado del Código Penal, ya lo tengo que era la riña tumultuaria, y claro, pues ahí aparece en medio de una riña tabernaria un muerto, un herido, y entonces, pues claro, no puedes condenar a todos los de la riña pues por asesinato o por homicidio, pero hombre, algo hay que ponerles, pues bueno, pues por homicidio, pero con una eximente incompleta de riña tumultuaria, ¿no? Pues yo creo que en esta riña tumultuaria hemos perdido todos y no se han sacado las consecuencias adecuadas. Pasamos a España. A España, por eso me he extendido en todo esto, le viene todo ese viento enfrente, porque un país que necesita refinanciarse con 200 o 300 mil millones al año de dólares, pues si se corta el mercado se queda en la vieja distinción entre quiebra y suspensión de pagos. Es decir, no es que si vendes todos los activos puedes pagar, pero lo que no puedes es pagar las nóminas. Y por tanto, España se colapsa, y cuando se colapsa por la tesorería, como pasa en las familias, como pasa en todos los actos de la vida, es como cuando se vacía la piscina o cuando se vacía el lago de la casa de campo. Empiezan a ver las sillas que han tirado, los líos que ha habido, es decir, lo de que cuando no hay harina todo es mohina, pues empezamos a ver los problemas que tenemos. Y empiezan a aparecer problemas, voy a decir, en dos sistemas, los dos cuestiones quizá que más conozco de la crisis que hemos vivido. Una que es la auténtica, la financiera, y haré una pequeña acotación del mercado eléctrico porque lo conozco un poco y me gustaría hablar de las exenciones parafiscales. Sobre todo las cajas, que son las que lo han pasado peor. Las cajas eran 45, las cajas advertimos, no se puede decir que no se advirtió lo que estaba pasando. Hubo, como en todos los sitios, gente juiciosa y gente no juiciosa. Gente que tenía respeto a su oficio y gente que no respetaba su oficio. Y el que respetaba su oficio sabía que la liquidez es fundamental. O sea, que la liquidez hay que tenerla siempre por lo que pueda pasar en las personas, en las familias y en las empresas. Y por otra parte, pues que los sueldos de una caja pues no pueden ser altos, ni eso da para aviones, ni para juergas, ni... Pero claro, la gente les pasaba como a los viejos de Enron y que, no, esto aquí... Y entonces se dan cuenta, pero si, ¿para qué voy a ir a captar pasivo por las 2.000 sucursales que tengo? Si uno va al mercado, hace así cuando hay mucha liquidez y lo tengo, pues me lo evito. Y luego dice, bueno, ¿y para qué voy a ir dando crédito a crédito una hipoteca a un señor de 10 millones de pesetas, de 60.000 euros, reuniéndose a la comisión de riesgo, no sé qué, no sé cuántos, si yo lo coloco en los mercados y lo coloco en los mercados comprando títulos de deuda, la subprime, o comprando títulos de variable que me dan más dinero y no necesito toda la red? Y cuando alguien desprecia completamente eso, se encuentra cuando se secan los mercados que le faltan pues 40.000 o 50.000 millones a todas las cajas en el pasivo y que por otra parte han dado créditos que no podrán devolver. Esa es la crisis de las cajas. Y ahora voy a la solución, y voy a la solución porque uno ya, pues, decía el Quijote que vivir mucho, leer mucho y viajar mucho da mucha cultura. Pues una de mis vidas pasadas, como abogado del Estado, estuve llevando el caso Rumasa. Y ahí aprendí mucho con 30 y tantos años, ¿no? Ahí te das cuenta la distinción entre liquidez y solvencia, y ahí te das cuenta hasta qué punto es necesario que haya un banco central vigilante que cumpla su función. Aquí, y empiezo también casi por el final, había un expertise grabado a fuego en el Banco de España
sobre cómo solucionar crisis financieras, que es muy fácil, pero hace falta valentía, que es intervenir el banco. Intervenir no es expropiar, intervenir es quitar la administración de los malos administradores, porque puede que el banco cuando se liquide sea solvente, o sea, puede que cuando se liquide el activo se pueda pagar el pasivo sin problemas, pero hay un problema de desbalance y de mala gestión, y por tanto el Banco de España se anticipa e interviene el banco, quita a los administradores, se interviene, se sanea, se exige responsabilidad y se pone en el mercado y ya está, y para eso hace falta valentía, pero en el año 2008 no había crisis, y como no había crisis, que había desaceleración acelerada, o sea, la palabra crisis no se podía utilizar, y está pues el debate que me tocó hacer cuando fui candidato al Partido Popular, pues como no había crisis no se podía intervenir un banco ni una caja, porque entonces se ponía de manifiesto que había que tirar del Fondo de Garantía de Depósitos, que se acabó enseguida, y entonces alguien tiene la feliz idea de algo de lo que yo hablé en su momento, no lo digo ahora, es muy fácil verlo, pero entonces no, y volvemos a la regulación. Por eso quería llegar aquí. Se crean los IPS, y los IPS al final es juntar en una cesta manzanas buenas y manzanas malas, pensando que las malas van a sanar y que las buenas no les va a pasar nada. Pues las buenas se pudren y las malas no sanan. Y la crisis que podía haber alcanzado de las 45 cajas a 20 o 30, pues alcanza a todas menos a 4. Esa es la historia por una mala regulación. Y una mala regulación al servicio de tapar una crisis que no se quería ver porque ya se había intervenido Lehman, año 2008, y porque ya, en fin, los más avisados, la gente que habíamos viajado un poco y veíamos lo que venía, pues se veía, y el Banco de España lo sabía. Se soslaya al Banco de España, no se quiere seguir el expertise que todos los españoles pagamos en una institución de derecho público para controlar estas cosas. Es como si hay una ola de robos, dicen, no, la ola de robos, que no intervenga la policía y la Guardia Civil, que aquí somos más listos que nadie, que lo vamos a resolver nosotros con unos amigos. Esto no puede ser. Eso va contra el Estado de Derecho. Eso va contra las normas que nos hemos dado para, que es la Ley de Disciplina e Intervención del Banco de España, del Estado, que le corresponde al Banco de España toda la actuación. Se soslaya al Banco de España, se montan los IPS, y al final lo que tenía que haber alcanzado, 15, 20 cajas, se expande por todo el sistema financiero español. Una vez más, problema de derecho. Y una pequeña acotación, porque si no, no me quedo tranquilo con el sistema energético. El sistema energético pues, es fundamental. Primero, para que tengamos energía. La energía, pues hoy además, pues cada vez más con todo lo electrónico y tal, pues es algo fundamental. Pero en un mundo, y ahora hablaré un poquito de mercado único, de moneda única, tenemos que hacer la medida en la misma unidad de cuenta, y por tanto, si tú a tus costes añades un poquito más de coste en cada uno de los elementos, tu producto es un poco más caro que aquel producto con el que te comparas en la misma moneda. No sé si me explico bien, yo lo vi cuando se dolarizó Argentina. Cuando uno dolariza Argentina pensando que vas a ajustar, al día siguiente Argentina tiene que tener el mismo sistema de funcionamiento y la misma velocidad de funcionamiento que los Estados Unidos. Porque si tienes menos velocidad, si tienes más entorpecimientos, si tienes más ineficiencias, son más costes. Y ese coste lo vas a añadir al precio del producto. Y ese producto va a ser más caro que aquel producto con el que te comparas. Y por tanto llegará un momento que venderás menos y comprarás más porque tus productos están más caros. Y por la vía de la balanza por cuenta corriente o balanza comercial, al final comprarás más y venderás menos. España en la crisis tenía una diferencia en balanza por cuenta corriente del 10% del PIB. Cada año compramos por 100.000 millones más de lo que vendíamos. Y había que financiar esos 100.000 millones en los mercados internacionales que ya hemos visto cómo estaba colapsado. Uno de esos costes es el financiero. Hoy no estamos dándole importancia a que tengamos una diferencia de un punto con los alemanes, pero cuando los tipos están al cero, un punto, en fin, si los tipos están vamos a poner al 0,5 y el spread es de un punto, tenemos un 200% más de coste financiero que los alemanes. O sea, el 50 multiplicas 2 veces y es el 1,5. El 0,5, pues más 0,5 sería el 100% y otro 0,5 es el 200%. Ya es un coste de más.
Pero la energía eléctrica, si la llenamos de exacciones parafiscales, que eso es lo que tenemos, con la mitad de la tarifa son costes que en vez de pasar, son costes exigidos coactivamente, lo digo en esta casa, por imperio del Estado, que aprovechas el recibo para colarlos, pero esos tributos parafiscales no pasan por el Parlamento. Cuando normalmente dice usted, el precio de la luz es el que sea, y yo ahora quiero beneficiar o subvencionar a quien me da la gana. Usted, por la partida de gastos del presupuesto, haga lo que le dé la gana, pero meta previamente los ingresos en el presupuesto. No, porque así no se ve. O sea, que yo lo meto en el recibo y ahí vamos. Entonces, cuando tienes un coste financiero más alto que los alemanes con los que te comparas, un coste eléctrico mucho más caro con los que te comparas, un coste, yo digo, cada vez más de seguridad jurídica más cara, y de eso ya no he querido hablar hoy, con los que te comparas. A mí me ha tocado, cuando estaba en Endesa, cambiar en un mismo emplazamiento una central de fuel por una de gas que es menos contaminante. Inviertes 400 millones de euros. Esa operación en Milán no es Delaware, o sea que es un sitio donde pues te cuesta un año, año y medio. En Huelva 8 años. ¿Dónde va a invertir la gente? Pues donde te lo resuelve en año y medio. No vas a estar esperando 8 años a invertir sin saber qué va a pasar con el mercado dentro de 8 años. Eso yo calculo que a la economía le da entre medio punto y un punto más de sobrecoste. Y todo eso es el coste que va sufriendo la economía española. Paso a Europa y voy muy rápido. De Europa me preocupa que no hay un régimen jurídico adecuado para todo lo demás. Hemos establecido la moneda única, que era bueno, como anclaje político. Y la moneda única no puede ser el anclaje político. El anclaje político es el anclaje político, que es una constitución europea, si usted quiere integrarse, y ahí puede haber un sistema confederal, federal, unitario, lo que le dé la gana. Pero la moneda única es el final de un proceso, no puede ser el principio de un proceso. Y cuando tú anclas en la moneda única la convivencia, salta por todas las costuras ese anclaje, porque no has acompañado de una organización jurídica, una vez más el derecho, todo lo que está pasando. Eso es el Brexit, eso es inmigración, eso es todo lo que está pasando. Y ahí voy una vez más, y con esto voy acabando, algo que me preocupa mucho. Me preocupa mucho en España, con todo el sistema autonómico. Uno de mis muchos cargos también pues fue jefe de la asesoría del Gobierno de Aragón y luego secretario general técnico de autonomía, es decir, que uno ha visto desde los dos puntos de la barrera lo que es el sistema autonómico. En Aragón somos gente orgullosa. Costa decía que Aragón se define por el derecho, cosa que es verdad. Y en Aragón las diferencias son evidentes, lo hemos tenido, nuestras justicias de Aragón, nuestro derecho aragonés, nuestros fueros, pero hay algo que nos irrita, que son las desigualdades. Y vuelvo a la justicia, una balanza que esté trucada y que pese más en algún sitio. En Europa no se está aplicando un Estado de Derecho general para todos. Y daré la última pincelada, me preocupa mucho. En España nos han mirado, han venido con el MOU, los de fuera, a ver qué hacíamos con las cajas, y me parece muy bien. Eso no se ha hecho en Italia con el Monte dei Paschi, eso no se está haciendo hoy con el Deutsche y con el Commerce, que están llenos de derivados, otra vez la palabra derivados y la subprime. Entonces, o hay una Europa donde impere el Estado de Derecho, una Europa donde impere la ley, una Europa donde haya leyes sabias, jueces justos para tener ciudadanos libres. Es en Europa que no llegará a ningún lado y donde por la parte del euro se nos romperá lo que estamos construyendo. Muchas gracias por la atención y me someto a las preguntas que me tienen. Muchísimas gracias, muy interesante la ponencia. Gracias, don Manuel. Decía que muy interesante la ponencia, donde ha dejado muchos titulares, pero también muchas preguntas que los asistentes nos han pasado. Yo les pediría, por favor, capacidad de síntesis, si es posible, porque tenemos más de 30 preguntas. Comenzamos, don Manuel. ¿Puede caer España en otra recesión, por razones políticas o por otras? Por supuesto que sí, pero no una recesión. Puede caer, los países van para atrás. O sea, cuando uno ha viajado mucho por ahí, ves lo que pasó en Argentina, donde se comió en el Estado. Recomiendo un artículo de la semana pasada de Juan Luis Cebrián, que no creo que sea es buen amigo o sospechoso de estas cosas, y cuenta que en uno de los países más ricos del mundo se lo comieron pues porque gastaban más de lo que tenían. Y eso devora el Estado, y eso es lo que hace insostenible el Estado y el Estado del bienestar. Y por tanto se puede caer en recesión y en algo peor, que es en la desaparición de un país que funciona muy bien.
¿Usted cree que en un país anglosajón se permitiría a un imputado por rebeldía presentarse al Congreso? Pues aquí hay otra cosa que me preocupa mucho también. La justicia tiene que ser rápida, y si no es justicia, si no es rápida, no es justicia. O sea, a un señor no lo puedes tener procesado 15 años, o 10 años, o 5 años, si es inocente porque has cometido una atrocidad, y si es culpable, pues porque luego resulta que es que le podías haber, pues lo tienes imputado 15 años y a los 2 años podía estar fuera. Y por tanto, pues lo que hay que hacer, a mí en los anglosajones, que me encantan, el caso Madoff, que era un despistado, no tiene nada que ver con la crisis económica, este metía la mano en la caja, lo descubrieron en el mes de junio y en abril estaba en la cárcel por sentencia firme. Entonces, bueno, pues a un señor que hace algo ilegal el 1 de septiembre de no sé qué año, pues en el mes de abril del año siguiente tiene que estar listo para saber lo que se puede hacer con él. Pero claro, si a un ciudadano, y lo digo en esta casa, a un ciudadano solo se le pueden privar de sus derechos civiles, y en Aragón somos muy orgullosos, ahí estaba el derecho de manifestación ya en el medioevo, solo se le pueden privar de sus derechos civiles por sentencia firme. Y uno es el derecho de sufragio activo y pasivo y presentarse y tal. Entonces, pues claro, o se hace esto pronto, o usted tendrá un señor al que no se le han privado por sentencia firme de sus derechos como ciudadano, presentando una elección porque está en pleno uso de sus derechos. O sea que ahí tenemos un problema grave. Continuamos con más preguntas. ¿Con qué frecuencia le solicita al Congreso de los Diputados informes sobre la redacción de la normativa y si adoptan sus normativas? Pues a la Academia nunca, cosa que sentimos. O sea que yo estoy en el presidente de la Academia forma parte del Consejo de Estado. Allí estamos en las sesiones, ves que se pide el asesoramiento de mucha gente, pero no de la Academia, y ahora estamos todas las academias queriendo que cuando hay gente que ha llegado, exceptuado mi caso, pero por excelencia, o sea que allí pues está don Luis Martín Mingarro, ha estado don Antonio Hernández Gil, digo por gente de esta casa, ha estado don Antonio Pedrol, pues hombre, esa gente y esas personas que son personajes tenían que aprovecharlos, sobre todo ya la sabiduría, que ya no es el saber, sino el buen tino que se tiene para contribuir a que haya unas leyes como tienen que ser, y es una de las reivindicaciones de todas las academias. Estamos haciendo el Instituto de España para que la sociedad pues aproveche un acervo común que ahí se tiene, que tenemos, ¿no? La nuestra, la de medicina, en la de morales y políticas, ahora la preside Miguel Herro de Miñón, la de historia, Carmen Iglesias, es decir, que son gente sobresaliente en la sociedad. A todo en fin, elenco de personas había que aprovecharlas, sin lugar a dudas. Su paso por la política, se comentaba antes que fue fugaz. ¿Ha contado toda la verdad sobre esa breve etapa? Si es que no hay nada que contar. Yo, en fin, como se dice vulgarmente, pues uno se traga la oliva y tira el hueso. O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, que no me llevo nostalgia. La vida me ha dado muchas cosas por hacer, no tengo nostalgia de lo pasado. La nostalgia es, según el griego, la tristeza del camino de vuelta. No, te da pena los amigos que has dejado y que se han quedado en el camino, pero yo lo pasé muy bien, yo comprendo que lo pasé muy bien, y que cuando le dije al presidente Rajoy que me iba, me dijo, ¿estás mal? Digo, no, esto es como un fumadero de opio, o sea, tú aquí estás encantado y tal. Para mí el problema, se lo dije así, sin acritud. Yo tuve en 2 años 2 intervenciones. Hombre, no hay daño emergente porque lo pasaba muy bien, pero el lucro cesante de lo que alguien puede hacer y no hace es muy grande, porque dejé absolutamente todo por estar ahí, menos la academia, iba todos los lunes a la academia. Bueno, pues, pero no tengo, hice muy buenos amigos, en fin, ahí estuve colaborando con Esperanza. Uno al final lo que está acostumbrado es a trabajar, y entonces trabaja donde le dejan o donde puede. Pues allí, fui portavoz de la Comisión Constitucional, hice buenos amigos, hice mucha vida de partido en el Partido de Madrid. No, el recuerdo es bueno, Y luego, pues de lo que se cuenta o no se cuenta, pues decía Sabino Fernández Campos que lo que a la gente le interesa no se puede contar y lo que se puede contar no interesa a la gente. Entonces, pues ¿qué vas a contar? ¿Casquería? Pues no es mi estilo, o sea que... Y lo otro, pues está en la prensa, o sea que una máxima en la vida es no hacer nada que no se pueda contar. Y por tanto, pues todo lo que has hecho se puede contar, estás a la vista del público, unos silban, otros aplauden, pero es la salsa de la vida, eso es la política, ¿no? Ahí está el debate también, o sea que no, lo que tenía que hacer y contar lo hice a la vista de todos, ¿no? Más preguntas. ¿Cree, como suele decirse, porque está de moda, que ha caído en picado el nivel y calidad de nuestros políticos? Bueno, vamos a ver, yo esto también me revelo. La política es reflejo de la sociedad
Y cuando uno ve los programas más vistos en televisión, y no quiero poner nombre, pues uno tiene que ver que no son los de cultura o los de viajes o los de no sé, de historia. O sea, que al final pues la gente ve, pongan el programa que quieren, ahí sí que aparece casquería mañana, tarde y noche, y todo el mundo sabe pues con quién sale fulanito, con quién sale menganita, qué es lo que hace. Bueno, esa es la sociedad que tenemos, y el reflejo de esa sociedad pues está en las cámaras donde no aparecen marcianos, aparecen gente que sale de la sociedad, y entonces pues seguramente hay un problema en la educación. Aquí pues uno está en la Universidad Autónoma, he visto al rector que se nos ha ido, a Rafael Garese, y he sido presidente de la universidad gracias al gobierno de Esperanza, que me nombraron presidente del Consejo Social de la Autónoma, y hay un esfuerzo tremendo en educar bien a la gente, en formar y en educar. Pero también hay una cosa que hemos dicho siempre: la primera educación es la familia. O sea, lo que la gente no haya visto en su familia difícilmente lo va a aplicar en la escuela, lo que no haga en la escuela difícilmente lo va a aplicar en el bachillerato, y lo que no haya visto en el bachillerato pues difícilmente lo va a hacer en la universidad, y lo que no ve en la universidad pues difícilmente lo va a hacer en la vida. Bueno, esa es la cascada que me preocupa mucho. O sea, un país sin educación es un país que no funciona. Decía mi paisano Costa que lo principal es escuela y despensa, pero sin escuela no hay despensa. Sin un país, y más en la sociedad del conocimiento en las que estamos, con los TICs y con todo ese tipo de cosas, las tecnologías de la información, pues no sepa elaborar la información que le dan, son sociedades muertas a las que alguien hará presas de los algoritmos y de los no sé qué y de los no sé cuánto. O sea y eso es un problema, pero las cámaras son un reflejo de la sociedad que tenemos, no puede ser de otra manera. Más preguntas. ¿Cree usted que la situación política actual en España tiene solución? Tiene solución todo, pero depende de todos nosotros. Es decir, que la gente parece que es que uno vota en fin, no me quiero poner de ejemplo, que no soy ejemplo de nada, pero uno advirtió de la crisis que venía. Y dices, bueno, es que es muy fácil advertir y no hacer nada. Hombre, Ibercaja, donde yo había estado, es una de las 4 que ha salido, no está para tirar cohetes. Cuando los tipos están al cero, se me ha olvidado decir antes que los tipos están al cero porque los banqueros que han estado tapando sus errores, los banqueros de inversión, los banqueros centrales, que han estado tapando sus errores con dinero público para que ahí no proteste nadie, luego no pueden poner los tipos en su sitio porque en cuanto los pongan en su sitio quiebran todos los estados. O sea que esa es la historia de lo que está pasando, y por tanto pues eso es lo que tenemos. Es decir, los países salen adelante y los países no salen adelante. Los países a veces se meten en espirales de las que no saben salir, y entonces pues eso es la pena. Ahora se sale ejerciendo la ciudadanía, es decir, votando en las elecciones, comprometiéndose con la política. Es decir, es muy fácil decir, no, es que estos políticos, usted métase y haga lo que pueda, contribuya a lo que usted pueda, ¿no? Y volviendo a la crisis, pues cuando uno ve que viene la crisis, pues pone su caja en liquidez y al final pues sobreviven. Y yo en Endesa prohibí los derivados. Dije, aquí se gana dinero en esta empresa quemando carbón y vendiendo kilovatios, y el que quiera ir al casino que vaya con su dinero, pero no con el de la empresa. Y de hecho me preguntaron un día, el presidente, que el tesorero de un país, en fin, de cuyo nombre no quiero hablar, pues ha ganado 1 millón de euros de dólares para la empresa con derivados y tal. ¿Qué hacemos? Dije, a la calle. ¿A la calle? Digo, sí, porque igual que ha ganado 1 millón, pierde 10.000 millones. Ese fue el caso Baring, uno de los casos de los bancos más solventes de Inglaterra, que por un señor que estaba tomando derivados en Singapur y vino el terremoto de Kobe y el banco se hundió. Y por tanto, pues hay que ser responsable con lo que uno hace en sus empresas, en su vida privada, en su vida profesional, con la educación de sus hijos y con la ciudadanía, que es de las cosas más importantes que se tienen. Entonces, bueno, al final, pues todo no, es que la culpa a los políticos. ¿Quién vota a los políticos? No vienen del cielo, o sea, que los elegimos todos nosotros. Y por tanto los países tienen solución siempre, todo tiene solución siempre. Pero como en la medicina hay que detectar la enfermedad, analizarla y seguir un tratamiento. Y las cosas, pues todas tienen solución. Una pregunta para ambos, también para doña Esperanza Aguirre. ¿Creen que ha pasado ya lo peor de la crisis en Cataluña? Doña Esperanza. Una pregunta para ambos. Yo no soy ponente aquí. Ya, pero el público asistente, todos los compañeros también de profesión, lanza preguntas no solamente al invitado, sino también a usted como invitada. Las piedras van para todos, Esperanza, aquí. Yo creo que debes contestar tú. No, vamos a ver. Aquí hay algo muy
claro. Hay un aforismo jurídico que a mí me ha gustado siempre, que es: sufrirás la ley como la hiciste. Aquí nos dimos todos una Constitución en el año 78, que, hablando en román paladino, era para que los que estaban fuera pudieran entrar y los que estaban dentro no se quedaran fuera. Y hubo que renunciar mucha gente a muchas cosas, mucha gente que tenía pues un afán centralista. En Teruel, que somos por autonomía, los pueblecitos de 100 habitantes, 200 habitantes, estaban más amparados por el cielo protector del Estado que por poderes de otro tipo, porque al final, pues, en fin, los más poderosos se llevan más inversiones. En fin, ahí están, en fin, todo lo que pasa, que lo he visto yo con el País Vasco. Decía Kohl que no se pueden ver ni cómo se hacen las salchichas ni cómo se hacen las leyes. Yo he visto hacer leyes de presupuestos y aquello pues hay una rebatiña y de bueno, ya para los de Teruel no hay nada, no es que no tenéis 5 escaños para hacer no sé qué. Pero nos dimos una Constitución donde con la transitoria primera para los forales, la transitoria cuarta para Navarra, el título octavo para unos, el 151 para otros, el 143 para los demás, pues, se fue conformando un Estado que se votó en toda España y en especial en Cataluña. Bueno, cumpla la ley y modifíquela si hace falta. Si la ley se puede modificar, toda la ley es modificable y hay unas normas para modificar la Constitución. Modifíquese y aplíquese luego, pero usted no se puede saltar la norma. Ni la penal, ni la constitucional, ni la civil, ni ninguna. Y por tanto, pues primero que se aplique la norma, que es lo que diríamos cualquier jurista. Primero, la ley. Y luego, pues en Aragón somos pactistas. En Aragón, en el año 1412, después de la muerte de Martín el Humano, pues ahí estamos ya todos pegándonos y apareció el compromiso de Caspe, de donde sale pues Fernando de Trastámara. Bueno, pues allí todo el mundo transige un poco y nada menos que aparece luego Fernando el Católico y luego la Unidad de España. Es decir, que de todo se sale queriendo salir. Ahora, hay primero que aplicar la ley, en todo caso, porque la ley es lo que nos ampara a todos. En cuanto vulneres la ley, eso ya es la selva, es que estamos ya directamente fuera. Lo decía al principio con lo que pasó en El Salvador. Y por tanto, cúmplase la ley, negóciese todo lo que haya que negociar dentro de la ley y lléguese a un acuerdo político y no le lance a los jueces problemas que no son de jueces, que son problemas de políticos y de gente que tiene que pactar como se ha hecho muchas veces. Esa es mi opinión particular. Solución tiene todo, pero hay que ponerse a ello cumpliendo la ley, por supuesto. Por supuesto. Doña Esperanza, ¿se quiere pronunciar o dejamos...? Totalmente de acuerdo con lo que No, le digo que tengo muchas preguntas para usted. O sea, que usted también interesa que dé su opinión. Ahora que finaliza el mandato de Ángel Garrido, ¿cómo valora su legado? ¿Piensa que Casado se equivocó al no designarle como candidato del PP a la Comunidad Autónoma de Madrid? Bueno, yo creo que Ángel Garrido, en el año que ha estado, ha sido un presidente eficaz y discreto. Y creo que está muy contento siendo candidato en la lista del PP para ser diputado en el Parlamento Europeo. Y por lo tanto mi valoración es enormemente positiva, pero creo que tenemos una magnífica candidata en Isabel Díaz Ayuso. ¿Y qué consejo le daría a Pablo Casado si se convirtiera en las próximas semanas en el presidente del Gobierno? Bueno, la lanzamos para los dos. No, Pablo Casado es amigo. Fue una de las buenas cosas de la política. Lo he dicho ya el otro día que presenté en un desayuno a Pablo Casado. Es que, lo dije así, Esperanza me lo puso de jefe de gabinete y desde entonces somos muy amigos. Es una persona muy bien preparada para la edad que tiene. O sea, es que ha hecho todo el curso honorum de la política. Ha sido presidente de Nuevas Generaciones, ha sido diputado regional, diputado nacional, portavoz nacional y luego ha ganado en un congreso pues muy debatido, que es como hay que ganar, pues para ser alternativa. Y tiene muy claro lo que tiene que hacer. Es una persona liberal, pero liberal en el sentido que decía Marañón. Es que cree que el fin no justifica los medios. Eso significa poner en el frontispicio de todo el Estado de Derecho. El fin no justifica los medios. Y luego la tolerancia para el que no piensa como uno, que no es el relativismo, es decir, que tú piensas lo que tienes que hacer y, por supuesto, pues respetas al adversario o a todo lo que hay por ahí fuera. Y entonces yo creo que tiene una idea pues de crecimiento económico, de convertir España en el gran hub del sur de Europa, como se ha hecho con Madrid. Hemos perdido una ocasión de oro con el Brexit, uno poniendo impuestos
y expulsando talento no consigue nada, y está el caso de Portugal con un gobierno de izquierdas, donde lo que se está es intentando atraer gente, no expulsarlos. Es la vieja conversación que decían de Olof Palme y Mario Soares, cuando Mario Soares decía que estaban intentando pues limitar a los ricos y quitar a los ricos, y dijo Olof Palme, pues yo estoy deseando que haya cuantos más ricos mejor aquí en Suecia, que luego pagan sus impuestos y que luego generan riqueza y que contratan gente y que hacen todo lo demás. Bueno, pues esas son las ideas que si llega Pablo, pues pondrá, que es un Estado mucho más eficaz, un Estado tiene que ser fuerte pero no gordo, es decir, que tiene que ser muy eficaz, un lanzamiento a la sociedad de todo aquello que no debe hacer el Estado y por tanto se puede concentrar en lo que debe hacer, y una situación impositiva donde en un país, lo he dicho, que necesita ahorro porque es una de las debilidades de España, estamos saliendo al extranjero a pedir ahorro todos los días, pues estamos penalizando el ahorro, lo cual es un contrasentido. Bueno, toda esa conformación yo creo que hará que si llega, pues que lo hará muy bien. Y luego le he dicho también que le pasa como a Aquiles, que ya lo han bañado, lo han sumergido en la laguna Estigia, y por tanto pues ya cuando lo han sacado después de un escrutinio que ningún español sería capaz de ver, con las notas, con lo que ha hecho, con no sé qué, con lo que ha hecho desde que nació, pues no ha gestionado dinero público, o sea que no se le ha podido quedar en la mano ni un solo euro que no es suyo, y está bien casado, que es el otro problema en España siempre. Entonces pues claro, pues tiene todo el futuro por delante. El otro día lo decía, que lo veo como a Eneas saliendo de un desastre de Troya, pero con su padre Anquises, con el futuro a la espalda, y con Ascanio, con su hijo de la mano, que es el futuro de la mano. Una gente joven con ganas de triunfar y con ganas de hacer las cosas y que no tiene nada que ocultar, pues yo creo que es alguien que si le toca y cuando le toque lo hará bien. Doña Esperanza. También estoy totalmente de acuerdo. Sabía la respuesta. Pero no quiero que esto parezca como que no quiero decir que, en mi opinión, Pablo Casado es el mejor parlamentario que ha tenido la democracia española desde el 78. Creo que Pablo es una persona extraordinariamente bien formada como político. Lo ha dicho Manolo, presidente de Nuevas Generaciones, diputado en la Asamblea, asesor de la Consejería de Justicia, creo que lo fue, y cuando ha sido asistente de José María Aznar, Pablo Casado ha conocido a todos los líderes políticos del mundo occidental y a algunos otros no del mundo occidental. Ha viajado por el mundo entero, y lo que yo no sé si la gente sabe, pero yo sí, es que viajar con José María Aznar en los viajes transoceánicos, José María no despega los labios, por tanto se lo ha leído todo. O sea, la formación de Pablo desde el punto de vista del ensayo político, de la economía y de lo que está pasando en todo el mundo es extraordinaria, y por lo tanto yo lo que creo es que Pablo lo que tiene que hacer, si es presidente, que yo espero que lo sea, es ser el mismo. Lo hará muy bien. Gracias. Continuamos. Doña Esperanza, va para usted. ¿Cree que Partido Popular, Ciudadanos y Vox deben reunirse? Pues ahí queda brindada la oportunidad. Que digo que si el PP, Ciudadanos, Vox deben reunirse para crear un único y gran partido que refunde la derecha española. Son preguntas por parte de los compañeros periodistas, aviso. Les he contestado pues no la ha contestado. Formato canutazo, pero ahora quieren que les conteste en este formato. Yo ya lo he dicho, creo que el centro derecha en España estuvo dividido cuando se rompió UCD, que se quedó de 167, me parece que fueron a 12 diputados. Alianza Popular recogió algunos, pero no llegó más que a los 100 diputados, y estando dividido, cuando llega José María Aznar, unifica en un solo partido, el Partido Popular, a todos los que nos sentíamos de centro derecha, es decir, que nos sentíamos a la derecha del Partido Socialista. Y ese centro derecha unido, que es el que hereda Mariano Rajoy, pues sin embargo no es el que ha heredado Pablo Casado, que está dividido en tres. Y yo realmente, pues lo he dicho, a mí me gustaría que hiciéramos todos esfuerzos, y yo sé que Pablo los está haciendo, para volver a la casa común de todos, cosa que no es fácil, pero que de no cambiarse la ley electoral, porque es que lo que habría que hacer es cambiar la ley electoral. De las 13 legislaturas que hemos tenido en España,
Ha habido 5 por mayoría absoluta, 3 de Felipe, 1 de Aznar y 1 de Rajoy. Pero las otras 8, los que han mandado han sido los nacionalistas, porque aquí no hay en la ley electoral, como hay en Alemania, un porcentaje mínimo a nivel nacional para estar en el Parlamento Nacional. Y por lo tanto, si no se cambia la ley electoral, creo que hay que hacer lo posible porque el centro derecha esté en la Casa Común. Para ambos, se habla mucho en la prensa últimamente del caso Villarejo y de las cloacas del Estado. Ha dimitido por el caso un alto cargo en Moncloa. ¿Ustedes creen que ha habido una persecución ilegal a Podemos? Don Manuel, doña Esperanza. Aquí sí que hablo yo. Aquí sí que hablo yo porque tengo 5 agentes de los cuerpos de seguridad condenados por sentencia firme por espiarme. O sea, que es que, y por tanto, ahí la justicia tiene que actuar. O sea, que yo no puedo entender que se utilicen mecanismos del Estado para actividades particulares. Y eso es una perversión del sistema impositivo, con mis impuestos no me puedo espiar, y una perversión de unos señores que están detrayendo tiempo para hacer algo que no es lo que tienen que hacer. Y por tanto ahí la justicia tiene que ser rápida y además tiene que actuar. Pero además tiene que actuarse a todo el mundo, o sea, toda la autoría, o sea, inductores, autores, cómplices, encubridores y algo que he dicho alguna vez, receptadores, el que se aprovecha de los efectos e instrumentos del delito. Es decir, el que publica unas informaciones que se han obtenido por métodos torticeros y se lucra en un medio de algo que se ha obtenido por medios ilícitos es un receptador. Y por tanto todo eso, ahí sí que la justicia tiene que actuar, en lo demás no, pero ahí sí que tiene que actuar la justicia. Ver qué inspector de Hacienda ha sacado unas declaraciones de Hacienda ilegalmente. A mí no se me ocurre ver una cuenta corriente de un banco nunca, ni una tarjeta de un cliente nunca. O sea, ¿qué hace gente de Hacienda filtrando declaraciones de Hacienda? En fin, ¿qué te voy a contar? La mía pues eso, y mi cuenta corriente personal. Alguien lo habrá hecho. No me imagino a alguien interceptando comunicaciones. Hay un derecho a la intimidad protegido por la Constitución. Bueno, todo eso hay que investigarlo y hay que sancionarlo. Y al que lo haya hecho tiene que hacerse, como dicen los americanos, con las penas, no por lo que ha hecho, sino para que no lo hagan los demás. Si eso es impune, pues esto es la selva, o sea, es que mañana te pueden hacer cualquier cosa y te pueden levantar cualquier calumnia. Y ahí hay algo que me preocupa mucho. A mí me ha pasado. O sea, a mí un político... en medio de la OPA, yo era presidente de Endesa, dijo que yo había financiado ilegalmente al PP, cosa que es falsa. No me atreví por calumnia, me estaban imputando un delito y fui a los tribunales pidiendo amparo, pidiendo la protección de los derechos. Y aunque el juzgado me dio la razón, la Audiencia Provincial de Madrid dijo que como era un personaje público, no era político entonces, que me tenía que aguantar. O sea, que un señor al que le están diciendo que está cometiendo un delito de financiación ilegal de un partido, se tiene que aguantar. Bueno, es que eso no puede ser, es que eso no puede ser. Y por tanto ahí, en un sistema de derecho, la privacidad es sagrada, ese velo solo lo puede levantar un juez, absolutamente un juez. Y eso pasó ya con Antonio Pérez y el Justicia de Aragón, hace 400 años. Hemos retrocedido, o sea, aquí cualquiera te puede escuchar, cualquiera te puede seguir, cualquiera te puede calumniar y cualquiera te puede hacer lo que sea, y encima no es cualquiera, o sea, lo hacen servidores públicos que tienen un deber de imparcialidad. Eso es muy grave, porque eso sí que es la quiebra del Estado de Derecho, eso sí que es muy grave, y lo dice alguien que fue al amparo de los tribunales y tiene condenados a 5 servidores públicos por sentencia firme, que eso pues pasa desapercibido, pues no, es que eso es muy grave, es que eso es muy grave. Doña Esperanza, ya para finalizar, porque tenemos muchas preguntas que se las pasaremos a nuestros invitados. ¿Quiere responder? Yo creo que ha respondido maravillosamente. Perfecto. Señor Pizarro. Yo solamente con la filtración de mi cuenta corriente fui a la Fiscalía, lo denuncié y hasta hoy. Han pasado 4 años. Pues muchas gracias. Tras esta batería de preguntas, a mí me gustaría dar paso al anfitrión de este foro, quien se va a encargar de clausurar esta 5ª edición Foro Justicia ICAM. Don José María Alonso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo, muchas gracias, Esperanza, por vuestra asistencia hoy. Yo creo que no has defraudado, como era absolutamente evidente. Y yo creo que el mensaje que nos tenemos que quedar todos es que el Estado de Derecho tiene que estar presente en absolutamente todas las actividades de la vida.
por supuesto en los derechos humanos, en los problemas de violencia de género, pero también en la regulación de los mercados, también en la defensa de los derechos a la intimidad y al honor, absolutamente todo. El Estado de Derecho es el pilar sobre el que gira absolutamente toda nuestra convivencia. Y bueno, pues tú lo has planteado desde el punto de vista económico, también al contestar a las preguntas lo has enfocado desde otras áreas, pero es evidente. Sin Estado de Derecho no hay nada, y la abogacía está aquí para defender ese Estado de Derecho con todas sus consecuencias, para defender tanto al que sufre, en fin, la violación del Estado de Derecho como para el que lo comete. Esa es la función de los abogados. Y por tanto, bueno, pues yo quiero en fin, expresar mi gratitud por esta visión tan amplia que habéis dado, y a todos ustedes por su asistencia en el día de hoy, y les esperamos en la próxima sesión del Foro de Justicia. Muchas gracias.